Delgado, a quien saludamos afectuosamente desde Guayaquil. Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Y un poquito de historia, es importante poner el antecedente. Esta entidad bancaria, esta entidad financiera, Produbanco, es miembro del Grupo Proamérica, participó hace poco en la Mesa Redonda de Finanzas Sostenibles 2025, que fue organizada por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se realizó en Brasil. Básicamente, ¿qué analizaron, qué debatieron en esta cita de primer nivel, Marcelo? En efecto, Alberto, muchísimas gracias por la invitación y encantado un poco de compartir qué es lo que venimos haciendo en Produbanco, el Banco Verde. Y como bien dices, nos invitaron hace poco a Brasil a un evento de UNEPIFY, que es el brazo de las Naciones Unidas encargado de todo lo que se refiere a finanzas sostenibles. Y nos invitaron como expositores un poco para compartir todas estas experiencias y este caso de éxito que en realidad es la sostenibilidad en Produbanco. Tanto así que la sostenibilidad es parte de los pilares estratégicos del banco y de hecho lo vivimos día a día. Entonces fue en realidad un honor poder compartir lo que hacemos en Produbanco, en general compartir del Ecuador y también escuchar lo que están haciendo otros bancos en Brasil, en Colombia, bancos europeos que están muchísimo más adelante. Entonces, una experiencia súper gratificante en realidad. Claro, y ustedes están de alguna manera pues identificando mucho con esto de impulsar las inversiones sostenibles, ¿no? Para conocimiento de nuestra audiencia, de nuestros seguidores, básicamente, pongamos algún ejemplo que sea práctico en este tipo de apoyo que está dando pues Produbanco pues a nivel de estas iniciativas. Claro que sí. El financiamiento o todo lo que son las finanzas sostenibles es la forma en la que las instituciones financieras buscamos acompañar a nuestros clientes en realidad. No solo otorgando un crédito, sino yendo un paso más allá. Entonces, hay un producto específico que se llama Líneas Verdes, en el cual nosotros entregamos recursos a nuestros clientes que están direccionadas a ciertas prácticas, tales como, por ejemplo, poner paneles fotovoltaicos dentro de una empresa. En otras ocasiones hacemos inversiones o financiamiento relacionado a un cambio de maquinaria para que sea muchísimo más eficiente, muchísimo más productivo. Tenemos casos en los cuales hemos financiado, por ejemplo, biodigestores, energía renovable, y tenemos muchísimos casos de éxito en realidad que me encantaría compartir, pero el enfoque que buscamos dar es de que este tema de las finanzas sostenibles es una decisión inteligente para el cliente en realidad. Más allá de pensar en el medio ambiente, creemos de que esta es una decisión que les apoya a ser mucho más productivos y eficientes en sí. Claro, por supuesto. Y justamente esto se enmarca en aquello, ¿no? De ser signatarios de estos principios de banca responsable. Se conceptualiza de alguna manera a la entidad financiera de una manera distinta a la tradicional, ¿no? Así es. Así es, y tal vez solo si me permites, Alberto, decirles un par de casos prácticos para que toda la audiencia se pueda llevar una idea de qué es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de finanzas sostenibles. En el sector camaronero, que probablemente es uno de los sectores que me parece en lo personal muchísimo más interesante, hace poco financiamos un cliente en el cual hizo un recambio de maquinaria. Básicamente puso aereadores automáticos, alimentadores automáticos dentro de su producción, que finalmente esto ayuda muchísimo. No sé si toda la audiencia sabe, pero normalmente antes de, por ejemplo, la alimentación al camarón se lo hacía a través de lanchas y al voleo, se entregaba la comida al Exacto. camarón. Y eso finalmente repercutía en un problema porque probablemente el camarón no comía todo lo que necesitaba o muchas veces se le daba en exceso y esa comida se iba al fondo de las piscinas y generaba básicamente gases de efecto invernadero y era poco eficiente, poco productivo y en general una mala decisión. Entonces hay estas nuevas tecnologías en las cuales se ponen alimentadores automáticos dentro de las piscinas de camarón y estos alimentadores tienen unos micrófonos que bajan al fondo del agua y escuchan básicamente cuando el camarón comienza a mover la boca.
Y cuando comienza a mover la boca el camarón significa que tiene hambre y la máquina comienza a dispensar alimento. Entonces, esto hace de que se le dé la dosis justa y necesaria al camarón, lo que repercute en tener mejor índices de productividad, una menor mortalidad, se reduce el consumo de energía como tal. Entonces, en sí es un círculo virtuoso que nosotros les llamamos. Eso por dar un ejemplo. Qué Entonces, interesante el ejemplo, ¿no? Porque acá en nuestra región, acá en el litoral, a excepción de la provincia de Los Ríos, en el resto de territorios provinciales, pues hay actividad acuícola y de alguna manera hemos estado pues inmersos, hemos estado vinculados directa o indirectamente y entendemos aquello, incluso yo iría un poquito más, ¿no? Con aquello de que se desperdicia mucho el alimento que va al piso en sí, ¿no? Luego había esa práctica del momento en que se terminaba la cosecha, se seca la piscina y tenían que utilizar pues cal, productos químicos para hacer una especie de desinfección, pero con esto entendería y todo eso con impacto ambiental, por supuesto. Y ahora entendería que se optimiza, ¿no?, la utilización del recurso comida, del balanceado en sí, con el que se alimenta el camarón, y con ello pues vamos de alguna forma pues reduciendo esas posibilidades de tener mayores cargas contaminantes, ¿no? en efecto, y como bien mencionas, Alberto, ya ves cómo a la par de que hacemos un impacto positivo al medio ambiente, efectivamente esto es mucho más eficiente y productivo para todos los productores de camarón. Entonces, es de este círculo virtuoso. Y por ponerte otro ejemplo, igual dentro del sector ganadero, por poner un ejemplo, normalmente las reses del ganado genera excremento, que esto genera gases de efecto invernadero, especialmente metano. Entonces, eso básicamente el metano es, aunque no lo crean, energía desaprovechada. Entonces, a uno de nuestros clientes lo que hicimos es financiarles unos biodigestores. Y este biodigestor básicamente lo que hace es de que el cliente recoge todo lo que es este excremento y agua, lo mete dentro de este biodigestor y este biodigestor te devuelve dos cosas específicamente. La una es biogás, que básicamente se lo quema para poder generar energía, entonces de energía mucho más limpia, ya no consume de la red eléctrica y con la que se abastece las instalaciones. Y el segundo, y de hecho de los impactos más importantes, es de que genera biofertilizante. Entonces, de esta manera, el cliente ya no tiene que comprar fertilizante comercial, por así decirlo, con muchos más químicos, sino utiliza básicamente los productos y hace lo que llaman la famosa economía circular. Entonces, utiliza todos sus desperdicios para generar y para ser mucho más productivos. Entonces, a la vez de que estamos generando un impacto positivo al medio ambiente, también vemos cómo esta empresa fue mucho más eficiente y productiva en su operación. Entonces, por donde lo veamos, creemos que las finanzas sostenibles es una decisión inteligente como tal. Impulso a las inversiones sostenibles que mejoran la competitividad es el tema que abordamos a esta hora con el coordinador de riesgos ambientales de Produbanco, Marcelo Delgado. Permítame, por favor, Sebastián Díaz tiene otras interrogantes para nuestro invitado. Gracias, querido Alberto. Estimado Marcelo, un saludo y quisiera comentarle como joven, cada vez la sociedad genera más conciencia sobre el tema ambiental y los daños y perjuicios que puede causar. Me llama bastante la atención el enfoque de inversión sostenible, donde puede cumplir con los ODS que tenemos todo el mundo. Quisiera que nos comentes sobre el ESG, lo que viene con el ambiente, la sociedad y gobernanza. ¿Cómo desde la banca puede impulsar medidas necesarias como estas de inversión que tengan un impacto necesario e importante para nuestro medio ambiente? Súper, muchísimas gracias Sebastián por la pregunta porque es bien importante lo que consultas y tal vez se une a lo que mencionaba Alberto al inicio de la entrevista y es de que en Produbanco hacemos una banca de impacto, no creemos que vamos un paso más allá. ¿Y por qué digo esto? Por poner un caso específico, cuando nosotros analizamos un cliente para otorgar un financiamiento, especialmente del segmento de empresas, no nos basamos únicamente en los estados financieros de la compañía para saber, para calificar el crédito como tal, para hacer un análisis crediticio. Nosotros aplicamos lo que se llama el SARAS, que es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.
Entonces, el SARAS básicamente es una metodología prácticamente internacional, obviamente con sus variaciones, en la cual nosotros, a la par de que analizamos los estados financieros, analizamos si el cliente está cumpliendo con toda lo que es la normativa ambiental y social que le corresponde por su sector, por el tamaño de la empresa y demás. Entonces, en base a eso, nosotros no somos el ente controlador, entonces no es que les vamos a estar pidiendo más de lo que la norma le requiere, pero por ejemplo damos recomendaciones en ciertos casos. Por ejemplo, si le falta, yo qué sé, un tema de un permiso para algún tipo de operación especial, le recomendamos que lo implemente. Si vemos que hay algún tipo de riesgo, por ejemplo, relacionado a cómo se maneja, yo qué sé, el tema de los combustibles, por ejemplo, en el sector camaronero que estábamos hablando, le damos recomendaciones de cómo deberían ser los cubetos de contención, cómo debería manejar el tema, temas de biodiversidad. Entonces, hacemos este análisis a la par, que muchas veces recae en una recomendación para el cliente, pero Canal que también genera... podría llegar en ciertos casos a hacer un compromiso del cliente en impartir o implementar ciertas mejoras. Entonces, creo que con eso, como te decía, complementamos la parte del riesgo financiero que evidentemente como banco tenemos que mitigar, pero también estamos viendo esta parte ambiental y social que finalmente se puede traducir en un riesgo. Y esto se ata a una frase que espero ser el autor, pero yo siempre digo que las finanzas sostenibles son el arte de transformar el riesgo en una oportunidad. Entonces, así creo que lo vemos y así lo manejamos dentro de Produbanco. Así es, estos créditos donde las empresas puedan reducir su huella de carbono, la emisión del, como conocemos, el CO2. Y ahora quisiera que me comentes un tema muy importante. A lo largo de la historia, finalmente ya hemos llegado a la era de la digitalización y desmaterialización de los diferentes productos. Ahora la banca ya ha ido a una aplicación virtual, la banca ahora ya acepta diferentes métodos desde la tecnología. ¿De qué manera ProBanco ahorra toda esta papelería que se usaba mucho en el pasado y va para una vía tecnológica? Claro, excelente pregunta. Para comentar, dentro del banco nos manejamos de dos formas. Tenemos un equipo especializado en todo lo que se refiere a sostenibilidad a la interna, es decir, nuestros permisos, nuestros programas de, por ejemplo, el tema de consumo de papel que decías, de transporte de funcionarios. Entonces hay todo un equipo relacionado a nuestra gestión. Y también estamos otro equipo que está mucho más de cara a cómo acompañamos a nuestros clientes. Entonces, cómo le ayudo a mi cliente a tener una mejor práctica, cómo le aporto con financiamiento para que tenga una línea verde y demás. En el lado que tú me consultas, que es de cara a nuestras operaciones, en el Produbanco, tal vez el mejor referente que te puedo dar es de que nosotros somos certificados como carbono neutro. Entonces, es decir, nosotros cuantificamos las emisiones de CO2 que generamos, las emisiones de gas de efecto invernadero. Tenemos un plan de reducción anual que, por ejemplo, incluye lo que mencionabas de el consumo de papel, pero muchísimas otras cosas como transporte, consumo de energía y demás. Entonces tenemos un programa integral de cómo reducir estas huellas y básicamente nos auditan esta información y verifican que estemos cumpliendo tanto con bueno, con nuestra medición y también que este plan de reducción se cumple. Entonces, como te digo, se incluye no solo el tema de papel, pero transporte, muchísimas cosas como hasta refrigerantes de los vehículos. Hay muchísimas categorías que se tienen que cuantificar para ser acreedor a estas certificaciones de tan alto valor como son la carbono neutralidad. Así es, no solo tiene que ver con energía renovable, el transporte limpio y la reducción de esta combustión de CO2 en el transporte y toda esta papelería. Es muy importante destacar el tema renovable y de su mano que va con la innovación. Muchas gracias de mi parte sobre toda esta explicación muy necesaria hoy en día. Ahora le doy la palabra, querido Alberto. Sí, por supuesto que sea un detalle adicional, ¿no? En lo que tiene que ver precisamente con las herramientas en este programa. Me llamaba la atención aquello de tu huella, nuestro compromiso. Esto se enmarca en lo que nosotros tradicionalmente le llamamos asistencia técnica, más o menos así, es como una línea de orientación a los clientes en la línea de lo que estaba comentando. Sí, sí, Alberto, en efecto.
En el banco nosotros tenemos lo que llamamos un portafolio de servicios no financieros. Entonces, a nuestros clientes buscamos acompañarles de la mejor manera para que puedan cumplir con sus objetivos. En algunos casos, por ejemplo, si ya tienen una idea de alguna inversión en maquinaria, paneles fotovoltaicos, probablemente podamos, tenemos un servicio, un proyecto relacionado a cómo les apoyamos para que obtengan los beneficios tributarios de hacer esta implementación. En temas de construcción, por ejemplo, les apoyamos para que piensen en obtener y cómo pueden obtener una certificación de sostenibilidad. Y tenemos también este proyecto que mencionas que se llama Tu huella, nuestro compromiso, en el cual le buscamos acompañar a nuestro cliente a que cuantifique su huella de carbono, pero a la par de que ya sepa que básicamente cuáles las emisiones que genera su operación mensualmente, perdón, anualmente, que tenga un plan de reducción de aquí a los siguientes años en el que el cliente sepa cuáles son las prioridades que tiene que tomar para reducir su huella, pero como decíamos al inicio, ser muchísimo más eficiente y productivo en sus operaciones. Entonces, esto se complementa, creo que es parte de un portafolio integral de servicios que buscamos, con los que buscamos acompañar a este grupo. Claro, y veía que hay una diversificación, ¿no? Porque han tenido pues experiencias en sector camaronero, ganadero, en el campo de la salud también. Bastante interesante eso. Me imagino que a la par con esta diversificación también está la localización de los puntos donde se desarrollan estas iniciativas, ¿no? Siempre pensando en el ámbito nacional, en el alcance nacional. En efecto, buscamos acompañar a nuestros clientes dentro de todo el Ecuador. Tenemos proyectos, por poner un ejemplo, energía solar, fotovoltaica en Galápagos. Y tal vez solo para traer a colación este caso que mencionas del sector de la salud. Es un caso en el cual nosotros financiamos paneles fotovoltaicos, básicamente para que tenga un autoabastecimiento de energía este cliente. Y es bien interesante los resultados porque, como les decía, esto tiene que ser una decisión inteligente y atractiva tanto en la parte financiera como en el impacto ambiental y social que pueda generar. Entonces, hay clientes que solo por el hecho de poner estos paneles fotovoltaicos, por el consumo de energía que tienen, pueden llegar a tener reducciones en su planilla, básicamente, o dejar de pagar más de $20,000 mensuales, es decir, tener ahorros de $20,000 mensuales en la planilla de luz. Entonces, ya vemos cómo esto no es un tema de solo tal vez en las urbes principales, sino en general creo que es un proyecto que podemos ampliar para muchísimos otros sectores y hay muchísimas otras alternativas. El sector ganadero definitivamente está en zonas mucho más alejadas y vemos cómo hay muchísimos proyectos interesantes también por esos lugares. Perfecto. Marcelo, permítame algo adicional. ¿Tiene Sebastián? Sí, una última pregunta de mi parte para realizar sobre este tema ambiental. Quisiera que nos comente si existe ciertas campañas, deben haber, sobre el consumo del cliente, de cómo generar esta conciencia del consumidor, porque uno decide comprarse un carro a gasolina, un carro eléctrico, uno decide utilizar papel o utilizar un documento. ¿De qué manera desde la banca están impulsando a este desarrollo sostenible al cliente que al momento de realizar un consumo? Claro, en el caso de Produbanco, nuestro enfoque siempre ha sido de hacer una recomendación en base a la experiencia y en base a los datos que tenemos. Entonces, les he hablado del sector camaronero porque tenemos muchísimos casos ahí de paneles fotovoltaicos, porque efectivamente vemos cómo hay este ahorro, por ejemplo, en temas económicos y demás. Pero en el tema que mencionas, por ejemplo, de consumo de tema de vehículos, de la adquisición de vehículos, al igual hay ciertas estadísticas que pueden ayudar a un cliente a tomar una decisión, porque siempre creemos de que esta tiene que ser una decisión inteligente, pensando, por ejemplo, en el acceso que puede tener al consumo de energía, las distancias que va a recorrer. Entonces, en general, yo a todos los oyentes les invitaría a que se acerquen a Produbanco. Muchísimos de ellos probablemente ya tienen un ejecutivo, una cuenta. Pueden consultarse nuestros productos de línea verde.
y en general en nuestra página web tenemos una sección específica de sostenibilidad. Entonces ahí pueden ver mucho de lo que estamos haciendo y muchos de estos servicios que les estaba comentando el día de hoy, con el cual pueden beneficiarse y hacer un análisis para ver si esta es la mejor decisión para ellos. Marcelo, agradecerle muchísimo por estos minutos, por la entrevista, por compartir con nuestro auditorio también estos tips tan importantes relacionados pues a este proceso de darle impulso a las inversiones sostenibles que por supuesto buscan mejorar los niveles de competitividad de las empresas acá en nuestro país. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Alberto y Sebastián, fue un gusto. Es Marcelo Delgado, el coordinador de riesgos ambientales de Produbanco. Vamos a ir a la pausa publicitaria, pero antes, Wendy Quinde nos acerca las siguientes recomendaciones. Wendy, ¿cómo vamos? Gracias, mi querido Alberto. Definitivamente sí, estamos contentos porque es viernes y ya nos vamos a la pausa. No sé qué antes recordarles a todos nuestros amigos